Denle un aplauso al Señor esta mañana, amados hermanos. Pero yo creo que también se merecen un aplauso usted. Apláudase usted mismo. Y ¿sabe por qué? Porque el hecho de estar aquí en domingo, ¿verdad? Yo sé que para algunos no es nada complicado porque, bueno, consideramos que es un día especial, pero también el hecho de estar aquí en medio de todas las situaciones que a lo mejor usted pueda estar atravesando, eso es un gran desafío porque usted se toma el tiempo para poder dedicarle estos minutos o estas 2 horas que estamos aquí de 11 a 1, ¿verdad? Al Señor. Y cuando nosotros ponemos a Dios como una prioridad, le quiero decir que la vida del ser humano es transformada. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Si es que cuando Dios es la prioridad, todo lo que usted pueda necesitar, Dios lo añade. Pero la prioridad, ¿qué quiere decir cuando no es que yo busco a Dios por necesidad? No porque yo necesito o porque es un botiquín de emergencias que yo lo estoy buscando, sino porque simplemente lo amo, porque me gusta estar en su presencia, porque me gusta escuchar su palabra, porque necesito, porque su palabra es un bálsamo para mi vida y eso es lo que a Dios le agrada, cuando lo buscamos por lo que Él es. ¿Estamos de acuerdo? Así es que esta mañana usted está en el mejor lugar que pudo haber elegido estar y es la casa de Dios, ¿verdad? Es la casa del Señor, así como lo están miles y millones de personas justo en este momento alrededor de todo el mundo. Están congregados muchos en sus iglesias adorando y exaltando el nombre del Señor. Así es que vaya abrochándose sus cinturones esta mañana, vayamos porque vamos a empezar a arrancar el vuelo, el avión esta mañana para empezar a despegar en el último tema de la serie que estamos llevando ya hace con este 3 domingos que le hemos titulado Sufrir Bien. Pero antes de que nos acomodemos y de que nos enfoquemos en el mensaje, yo quiero darle un saludo a todos los que nos están viendo a través de este video que está siendo grabado en este momento. Les bendecimos allá donde estás, te bendecimos allá en tu casa, donde quiera que nos estás mirando. Ojalá que la palabra hoy pueda traer transformación a tu vida y pueda ser de mucha bendición para ti y para los que están ahí. Así es que juntamente con nosotros, saca tu Biblia, prepara tu libreta, tu lápiz y vamos todos juntos a despegar en este tiempo en la palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso a todos los que nos ven a través de esta grabación. Dios les bendiga, Dios nos ayude y que Dios sea la palabra de Dios sea una bendición para nosotros esta mañana. Vámonos entonces, amados hermanos. Doy un pequeño y un breve resumen de lo que hemos venido hablando durante estos domingos. Acuérdense que hemos estado hablando acerca de esta serie llamada Cómo Sufrir Bien. Estuvimos diciendo como base, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que las aflicciones son parte de la vida del ser humano. Estuvimos diciendo, ¿verdad?, las palabras que Jesús dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ser simple y sencillamente seres pecaminosos, por haber caído el ser humano en pecado, nosotros al ingresar a este mundo ya venimos siendo pecadores. Estuvimos hablando acerca de que ese pecado, el cual vino a la tierra a causa de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva en el principio del Génesis, ¿verdad? Ese pecado vino a todos los seres humanos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra también dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna, ¿verdad?, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Entonces, pero esto no es solamente una forma de decirnos que por estar en un mundo de pecado nosotros tenemos que vivir sufriendo, que nosotros tenemos que vivir o tener una perspectiva de que como el sufrimiento en la vida del ser humano ya forma parte de nuestra naturaleza, tenemos que permanecer llorando por todo lo que nos sucede o lamentándonos pensando que Dios nos está enviando un castigo por las circunstancias que nos acontecen. Y hemos estado estudiando que eso no es real. Que Dios no es un Señor que está sentado en el cielo con un látigo castigando y matando personas. Que Dios no es un Señor de barba blanca sentado en un trono en el cielo riéndose de verte sufrir. Que Dios no es un Señor que se la pasa permitiéndole al sufrimiento que venga a tu vida o a tus circunstancias, porque Él se deleita viendo cómo te haces bolas en medio de todo lo que pasa en tu vida. Eso no es Dios.
Eso no es el Señor, eso no es nuestro Padre. Nuestro Padre hemos visto que es misericordioso, que es un Dios de justicia, que es un Dios verdadero, que es un Dios de misericordia, de gracia, que Él nos hace justicia en medio de este mundo, pero que tenemos que comprender que estamos en una naturaleza pecaminosa, una mentalidad caída que nos orilla al pecado, ¿verdad? Nos orilla a eso. Ahora la pregunta es: si en la vida voy a sufrir demasiado, porque son más los sufrimientos que las felicidades que vivimos en toda nuestra vida. Porque a quién no le ha pasado que apenas, ¿verdad? Dijimos, estamos saliendo de una y nos viene otra. Y apenas y se nos juntan dos de repente. Y a veces hasta tres, y las presiones y todo lo que se nos viene encima es muy, muy lamentable, y nos empezamos como a querer desesperar por lo que ocurre. Pero dijimos que lo que va a determinar, ¿verdad?, cómo sufres en la vida es tu conocimiento acerca de Dios. Como yo conozco a Dios es lo que va a determinar cómo atravieso mis desiertos. Mi conocimiento de Dios es lo que va a determinar cómo atravieso las circunstancias adversas de la vida. Y es por eso que hemos venido queriendo traer ese conocimiento a cada uno de ustedes a través de las enseñanzas de los domingos, a través de los miércoles de oración, a través de los discipulados, a través de todas las actividades que podemos ofrecerle a ustedes en medio de la semana, aparte del domingo, porque los seres humanos somos muy olvidadizos. Se nos olvida con facilidad muchas de las cosas que nosotros aprendemos. Se nos olvida con facilidad lo que estamos escuchando solamente el domingo. Es por eso que nosotros estamos muy, ¿cómo se dice? Les estamos señalando mucho de que por favor no dejen de tener conocimiento en el Señor, porque el conocimiento que usted adquiere, más allá que intelectual, sino el conocimiento que usted adquiere de Dios a través de la presencia del Señor, ese conocimiento es lo que va a determinar cómo usted pasa las circunstancias que atraviesa. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que entender que no nos vamos a quitar de encima los sufrimientos, que eso no va a pasar, que eso desde que nosotros, el mejor tiempo de nuestra vida fue cuando estábamos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Pero cuando salimos al mundo, ese fue donde empezó todo el sufrimiento del ser humano, ¿verdad? Tenemos que tener ese entendimiento de la vida. ¿Y para qué nos sirve ese entendimiento? Uno, para que nosotros no culpemos a Dios cuando acontecen cosas lamentables en nuestra vida. Porque cuando usted logra tener una impresión extraordinaria de lo que Dios es para usted, cuando usted logra tener una impresión extraordinaria de que el Dios al que usted adora, de que el Dios al que usted busca, del que el Dios al que usted le canta, del que Dios al que usted dice tenerle fe, es extraordinario, es misericordioso, es poderoso, es amoroso, es majestuoso, está lleno de gracia para ti. Cuando tú te impresionas de lo que Él es, tú puedes aprender a danzar en medio de los sufrimientos de tu vida. Porque no nos los vamos a quitar de encima. No va a pasar eso, hermanos. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? No hay aquellos que creen en los ovnis y que el nuevo lenguaje de los no, ¿verdad? ¿Verdad? No, somos seres humanos. Tenemos mentalidad caída. Venimos a la tierra con una mentalidad perversa, pecaminosa, que solamente piensa lo malo y que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo contrarrestas eso? Con el conocimiento de tu Dios. ¿Cómo yo lo conozco? ¿Cómo yo? No me refiero a un conocimiento intelectual, me refiero al conocimiento que tú adquieres cuando a través de los momentos difíciles de tu vida tú puedes contemplar que a pesar de que estás caminando en medio del desierto, que a pesar de que estás caminando en la adversidad, que a pesar de que estás en medio de la enfermedad, que a pesar de que estás en medio del problema de salud, que a pesar de que el matrimonio está pasando sus bajas, que a pesar de todo eso hay un Dios en el cielo que te ama y que te ha hecho heredero y coheredero con su Hijo Jesucristo. Eso es muy diferente.
Eso es muy diferente a pensar, ahora Señor, ¿qué hice yo? Porque no he salido, mira, no he resuelto mi problema y ya estoy entrando a otro. Eso es muy diferente. Eso es muy distinto a que cuando tú conoces a tu Dios. Por eso dice la Escritura, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Verdad? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y habiendo dicho esto introductoriamente, vamos a entrar entonces en el mensaje de esta mañana, que es el último de esta serie. Pero no tenga problema, porque el próximo domingo vamos a iniciar una nueva serie que va a ir muy conjunta con esto que estamos hablando. ¿Le digo por qué? Porque vamos a hablar acerca de la oración a partir del próximo domingo. Yo sé que muchos de nosotros todavía estamos teniendo dudas acerca de la oración. Hemos estado teniendo dudas acerca de cómo se ora, si Dios escucha mi oración, que si yo oro Dios tiene que responder a la de a fuerza porque yo estoy orando. Todas esas cosas que pasan por nuestra mente cuando estamos en la oración y vemos muchas veces que a veces ni siquiera hay respuesta, Dios nos las va a poner sobre la mesa y nos va a enseñar en esta serie que vamos a iniciar el domingo cómo aprender a orar. Pero no aprender a orar como el pastor te puede enseñar, porque el pastor es un ser humano también. Y porque el pastor también día con día aprende a orar. Vamos a aprender a orar. ¿Sabe de quién? ¿Quién cree que va a venir a enseñarles a orar? ¿Quién cree? Jesús. Porque Él es el único que puede enseñarnos a orar. Porque Él es el único que sabe cómo orar. Y Él es el único que sabe llegar a la presencia del Padre. Y es el único que entiende la soberanía de Dios, aun cuando los silencios de Dios estuvieron en su vida durante esta tierra. ¿Estamos aquí? Entonces, continuando y volviendo al tema, yo quiero que hoy podamos seguir aprendiendo a sufrir bien. Porque eso va a marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Aprender que uno de los distintivos de una iglesia debe ser que esa iglesia debe estar centrada en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Yo le quiero decir esto porque es muy importante. La iglesia que se distingue no es la iglesia que mejor escenario tiene. La iglesia que se distingue no es la iglesia que un mejor grupo de alabanza tiene. La iglesia que se distingue no es la iglesia que entretiene a sus seguidores. La iglesia distinguida ante Dios es la iglesia donde está esa iglesia centrada en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Y cuando llegamos justamente a temas como estos, es justamente, amados hermanos, lo que nos hace comprender, ¿verdad?, que es precisamente la doctrina de la palabra de Dios la que transforma y cambia al ser humano, ¿verdad? Porque es indispensable saber que si no aprendemos a sufrir bien en medio de esta vida, tampoco aprenderemos o seremos capaces de vivir bien. ¿Estamos aquí? Si no aprendemos a sufrir bien, no seremos capaces de vivir bien. No seremos capaces de atravesar o de disfrutar esta vida, que es la única oportunidad que tenemos para decidir dónde queremos pasar la eternidad. Esta vida es eso. La vida es la única oportunidad que el ser humano tiene para tomar una decisión. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Estamos aquí? Así es que, ¿por qué le digo esto? Porque el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Lo que nos queda entonces es aprender a disfrutarlo, a gozarlo. El domingo pasado vimos, ¿verdad?, que tenemos que aprender a gozarnos en medio del sufrimiento y tenemos que enfrentar el sufrimiento ¿con qué? Con sabiduría. ¿Verdad? Porque si no aprendemos cómo sufrir bien, tampoco seremos capaces de glorificar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios que hagamos en medio del sufrimiento? Que lo glorifiquemos. Quiere derramar su gloria sobre nosotros.
Quiere derramar su gloria sobre tu vida. Quiere derramar su gloria sobre tus circunstancias. Quiere derramar su gloria sobre tu corazón. Quiere que aprendas a conocerlo como Él es. A como Él es. Que conozcas su amor. Que conozcas su paternidad. Que conozcas todos los atributos que Él te puede dar. Y es justamente lo que quiero hacer esta mañana. Cuando nosotros aprendemos tantos textos y tanta riqueza, amados hermanos, es aprender cómo luce ese sufrimiento en la vida de un creyente cuando vamos a decir que atraviesa ese sufrimiento bien, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar varios, pero muchos ejemplos, diría yo que la mayoría de los ejemplos de personas que sufren bien, que sufrieron bien. Podemos ver a un Moisés, que ya hemos hablado de él, que atravesó unas circunstancias en su vida bien complicadas, que era prácticamente el hijo de la hija del faraón, salió de Egipto huyendo, era un, ¿cómo decimos? Un asesino no confeso, ¿verdad? Huyó a un desierto atrás ahí con su suegro a trabajar las ovejas, a trabajar todo eso, y estuvo por muchos años ahí, ¿verdad? Podemos conocer también ¿cómo se llama? A Jonás, podemos conocer a Abraham, a grandes patriarcas, a Pablo, el apóstol en el Nuevo Testamento. Podemos conocer a varios patriarcas donde podemos encontrar que ellos sufrieron en su vida y sufrieron mucho, pero aprendieron a sufrir bien. Aprendieron a sufrir correctamente, ¿verdad? Aprendieron a entender lo que estaba ocurriendo y que ese entendimiento de lo que estaba ocurriendo, ellos aprendieron a gozarse en medio de ello. Así es que viendo todo esto y viendo que hay muchos ejemplos de personas que vivieron momentos difíciles en su vida, ¿verdad? Hoy tomaremos la vida de uno de ellos, que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, que todos aquí conocemos porque hemos escuchado hablar de él. Y yo quisiera preguntar si hubiese alguien aquí que conoce al rey David, ¿verdad? Todos conocemos al rey David, pero todos lo conocemos mucho y valoramos toda la vida de él, pero sobre todo como rey, y sobre todo cuando ya estaba arrepentido, y sobre todo, pero muchas veces olvidamos el sufrimiento o los sufrimientos que él vivió, ¿verdad? Así es que uno de los mejores libros bíblicos para poder entender acerca de todo esto y de la vida de David es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermano, porque una de las bellezas del libro de los Salmos es que ha sido inspirado por Dios para poder vernos nosotros en un espejo a través del libro de los Salmos. ¿Estamos aquí? ¿Sabe por qué? Porque los Salmos no fueron editados, ¿verdad? Ahí están en los Salmos registradas las experiencias de creyentes en sus altas y en sus bajas. El libro de los Salmos es hermoso, y cuando usted quiera leer la Biblia, lea el libro de los Salmos desde el 1, léase los Salmos, porque usted va a encontrar ahí los personajes, algunos personajes que nos muestran las altas y las bajas que ellos vivieron en sus vidas. Y eso nos ayuda a entender que entonces, si ellos pasaron tantas cosas complicadas, como por qué nosotros no lo vamos a pasar. Nos ayuda a entender que aunque ellos incluso pasaron momentos muy difíciles, muchos de ellos mucho peores que los que nosotros podamos estar atravesando, Dios y su soberanía siempre estuvieron ahí. ¿Estamos aquí? Yo pienso en el Salmo 119, que es el más largo de toda la Biblia, tiene 176 versículos, ¿verdad? Y comienza diciendo, búsquelo en su casa, es el 119, pero comienza diciendo: bienaventurado es el hombre que anda en caminos perfectos, ¿verdad? Dice también más adelante: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Es impresionante la descripción de este hombre, ¿verdad? Es impresionante. Esperaré en ti, con todo mi corazón guardaré tu palabra. Léalo en su casa, Salmo 119, 176 versículos. Es impresionante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando nosotros leemos eso, nos sentimos, bueno, lo digo
por mi persona. Cuando leemos eso, me siento tan lejos de Dios. Me siento tan lejos del Señor, hermanos. Porque al leer veo que este es un individuo tan santo, tan espiritual, y me siento tan lejos de Dios que no soy capaz de decir que yo lo voy a buscar. Incluso él lo hizo. Al final, cuando termina el libro de los 119 del capítulo, cuando termina, él era un hombre que terminó diciendo: Señor, yo ya no te voy a buscar más, búscame tú a mí. Búscame tú a mí. Mi oración ahora es que tú me busques a mí. La pregunta es, ¿cómo un salmo que comienza con un individuo que prácticamente está en la cima de la espiritualidad, está en el cielo, si usted lo quiere decir así, termina como una oveja descarriada? ¿Cómo es posible que un hombre que comienza diciendo: bienaventurado el hombre que anda en su camino es perfecto, y dice más adelante: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Termina el capítulo 119 de los Salmos diciendo: Señor, yo ya no te puedo buscar, búscame tú a mí. Búscame tú a mí, Señor, porque lo que ocurre o lo que ha ocurrido ha sido tan lamentable que yo ya no tengo fuerza, estoy parafraseando, de buscarte yo, pero búscame tú a mí. Y eso solamente es un poquito de lo mucho que encontramos en los salmos. Así es que, amados hermanos, si usted quiere empezar a leer los salmos, léalos. Y bienvenido al libro de los salmos. Sean bienvenidos al libro de los salmos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque así somos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros. Un domingo nos sentimos vivir en el cielo, en la iglesia. El domingo levantamos la mano lo más que podemos y le decimos: gracias, Padre mío, por tu presencia, gracias por lo que haces, gracias, eres mi rey, eres mi amado, eres mi todo, eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi corazón. Y ese domingo nos sentimos en el cielo, hermanos, ¿verdad? Y el lunes en la mañana estamos en Villahermosa, Tabasco, a 40 grados centígrados, enojados, lamentándonos, iracundos, llenos de amargura, llenos de resentimiento, llenos de ira, llenos de coraje. ¿Qué pasó? Pero si decía el Señor, pero si el domingo levantabas la mano y me prometías tantas cosas, pero si el domingo me cantabas junto con Félix, pero si el domingo lloraste, armado hermano, y yo me imagino, pero hijo, hija, el domingo caían lágrimas de tus mejillas, salían lágrimas de tus mejillas, y hoy que es lunes ya estás gritándole al de la combi, ya estás insultando al vecino, ya estás gritándole a tu marido, ya estás peleando con no sé quién, ya estás blasfemando, ya estás maldiciendo, ya estás haciendo tantas cosas. ¿Qué pasó? Somos tan iguales al salmista que el domingo decimos: ¿quién podrá andar en el camino? Bienaventurado el que anda en el camino del Señor, en el perfecto. ¿Cómo le va a hacer el joven, verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el lunes andamos: ay, ya no aguanto. Ay, Señor, ¿será que no viste que fui a la iglesia ayer? ¿Por qué no has respondido lo que yo te estoy pidiendo? Ay, Señor, no he salido de una y ya entré a otra. Y el Señor ha de cruzarse de los brazos y ha de decir: ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y sabe por qué es muy importante entender esto? ¿Y por qué le digo que los salmos pueden ser un espejo para nosotros? ¿Y por qué es muy importante? Porque de esa manera podemos relacionar que nosotros vivimos así. Podemos relacionar que también el salmista y algunos más que escribieron salmos, podemos relacionar que eran seres humanos como usted y como yo, y que somos así. Pero en esta mañana yo quiero tomar el salmo conocido, muy conocido de David, que es el Salmo 40. Vamos a buscar la Biblia, el Salmo 40 en esta mañana. Salmo 40.
Vamos a leer el Salmo 40, búsquelo bien, prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare su mente, prepárese usted en su espíritu y vamos a adquirir esta enseñanza que el Señor nos quiere dar esta mañana. Vamos a ocupar solamente unos textos porque no vamos a poder terminar de leer todo el Salmo, pero con unos textos que vamos a leer, primero vamos a leer el Salmo 40 del versículo 1 al 3, ¿sí? Y vamos a ver aquí algo bien importante, lo que yo he denominado como un proceso de sanidad espiritual en David. Porque vamos a ver en los Salmos cómo sufrió el rey David. ¿Cómo fue su sufrimiento? ¿Qué tan bien sufrió? Porque sufrió bien. Y cómo, vamos a aprender esta mañana, cómo aplicó David todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto acerca de él. ¿Cómo lo pudo aplicar? ¿Cómo él pudo aplicar todo lo que sabía de Dios? Porque algo que nos tiene que quedar claro es que él aprendió a tomar la aflicción. Escuche bien esto. David aprendió a tomar la aflicción y verla como una bendición. Y eso es un gran desafío. ¿Estamos aquí? Vamos a leer el Salmo 40, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo primero que vemos en este salmo? Lo primero que quiero que podamos aprender esta mañana es cómo se sanó David y cómo manejó la aflicción este gran hombre. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 40 nos enseña que este rey pasó ¿de dónde? ¿Del qué? Del pozo, ¿verdad? Del pozo de la desesperación. ¿Hasta dónde? Hasta un cántico de gratitud. ¿Se da cuenta? Él comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación. ¿Y qué dice al final el versículo 3? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La pregunta es: ¿qué hizo David? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿O cómo él nos puede enseñar a pasar del pozo de la desesperación a un cántico de gratitud a Dios? Porque a mí se me hace muy complicado. Porque a mí se me hace muy difícil. ¿Cómo le hizo David para ir del pozo de la desesperación, de salir de la desesperación? Hoy usted tradúzcalo a como usted le quiera poner. Depresión, ansiedad, opresión, lo que sea, como usted le quiera poner. Tradúzcalo. Es lo que está diciendo David. Yo quiero aprender de David cómo le hizo para poder salir de ese pozo en el que él estaba desesperado. ¿Cómo le hizo para poder salir de ahí y cantarle de alegría a Dios y cantarle porque Dios lo había libertado? ¿Cuál fue la clave, David? Enséñanos, David. ¿Cuál fue la clave para salir de esto? Porque fue un milagro. Fue un milagro que él saliera del pozo de la desesperación y saliera para dar cántico de gratitud. Fue un milagro, porque ¿cómo alguien puede estar en el pozo de la desesperación y 2 versículos adelante está cantando de alegría? ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede estar desesperado? ¿Cómo alguien puede estar metido en el fango, metido en el lodo cenagoso y 2 versículos después está cantándole a Dios alegremente, cantándole? Esto me muestra que hubo un milagro en la vida de ese hombre. Eso me muestra que hubo un milagro. Y es por eso que yo he encontrado en este capítulo 40 del Salmo, ¿sí? Yo he encontrado 6 etapas de este proceso de sanidad que él tuvo.
Porque fue un proceso de sanidad. ¿Por qué digo que fue un proceso de sanidad? Porque el hoyo de la desesperación y el lodo cenagoso era una situación interna que él estaba viviendo. No es que se metió a la laguna de las ilusiones y anduvo caminando entre lodos, no, en el pantano, no. Esto es lo que está ahí, el original de la Biblia enseña que él estaba metido en un problema emocional. Estaba desesperado, estaba triste, estaba angustiado, estaba deprimido, estaba pasándola muy mal, como usted y como yo lo vivimos. Ese era su pozo de la desesperación. Ese era su lodo cenagoso. Ese era. Y hay 6 cosas importantes, 6 etapas que él vivió en el Salmo 40, que son las que quiero desmenuzar esta mañana para que usted y yo podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar. En primer lugar, lo primero que vemos es lo que podemos titular el pozo del rey. Cuando digo pozo es aflicción. La aflicción del rey. El problema que estaba pasando el rey. El problema en el que se estaba enfrentando. Versículo 2, vamos a leer, versículo 2. Y me hizo sacar, ¿de qué? Del pozo de la desesperación. ¿De qué más? Del lodo cenagoso. Estaba afligido el hombre. Tenía un problema. Tenía una circunstancia difícil como la que usted pueda estar pasando esta mañana aquí. Y si usted no está pasando ninguna, gloria a Dios, pero va a pasar alguna en la vida. ¿Sí? Entonces el hombre estaba afligido, estaba desesperado, deprimido, ansioso, estaba metido en algún problema, tenía una situación. Ahora yo les pregunto algo, amada iglesia. Si le preguntáramos a David, si lo tuviéramos enfrente, y le preguntáramos a David, ¿cómo te sentiste tú, David, en ese pozo que tú expresas en el Salmo 40 que estuviste? ¿Cómo estaban tus emociones, David? ¿Cómo estaban tus fuerzas, David? Cuéntame cómo te sentías tú, David. Cuéntame. En otras versiones de la Biblia dice que dice la escritura, me salvó de la fosa mortal. En este versículo dice otra versión de la Biblia. Creo que Dios habla hoy, se llama esa versión. Dice, me salvó de la fosa mortal, de hundirme en un pantano. Así es como es la traducción en otra versión. Y si le preguntáramos, David, ¿cómo te sentías? ¿Qué sentías tú? ¿Qué pensabas en medio de la adversidad? ¿Qué pensabas en medio de la aflicción? ¿Qué pensabas en medio de lo que estabas tú, de ese pozo que tú le llamaste de desesperación? ¿Qué sentías cuando caminabas en medio del lodo cenagoso? Porque David, yo entiendo que el lodo cenagoso, entre más tú quieres salir del lodo cenagoso, más te hundes. Eso sentías tú, David. Explícame, David. Explícame, por favor. ¿Cómo te sentías emocionalmente? Cuéntame, quiero aprender, David, de ti. Yo imagino que David pudo haber contestado, sí, me sentía muy mal, me sentía yo en un hoyo de la destrucción. Me sentía destruido. Me sentía que ya no podía más. Sentía que yo ya no podía, ya no tenía fuerzas para avanzar. Me sentía dentro del lodo, literal. Sentía que mi alma, que mi espíritu, entre más batallaban por salir, más me hundía. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado así? ¿O nada más al pastor? Creo que a todos. Me sentí en una fosa mortal. Hágase esa pregunta. Lo que estás viviendo hoy, lo que estás atravesando hoy, ¿te está acercando a Dios realmente? Bueno, pastor, pues yo ya llego aquí el domingo. No, pero es que esto no es algo que diga usted, ya con eso soy verdaderamente cristiano. Esto es parte de todo el proceso de un cristiano, que el domingo es el día no negociable, es el día en que adoramos a Dios, es el día en que nos unimos para exaltar su nombre. La pregunta es, ¿te está acercando a Dios lo que tú estás viviendo? ¿Realmente te está acercando a Dios? ¿Te está acercando? Porque fue así como David aprendió a sanar su alma. Fue así como David aprendió a ser sano, a sanar su espíritu, a sanar su alma. Cuando vino, él oyó su clamor. ¿Verdad? Cuando él clamó, Dios lo oyó. Punto número 3. ¿Verdad? Ya vimos la aflicción del rey.
Ya escuchamos el clamor del rey. Ahora vamos a ver una de las claves de todo esto: la paciencia del rey. ¿Estamos aquí? Versículo 1, Salmo 40, capítulo 40. Versículo 1. ¿Qué dice? Pacientemente, ¿qué hizo el salmista? Esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Qué bendición tan grande cuando aprendes a esperar en Dios. Es una bendición enorme cuando aprendes a esperar en Él. Qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque esperar es una palabra que no está en nuestro diccionario. ¿Estamos aquí? Porque lamentablemente vivimos en una generación donde lo rápido es sinónimo de bueno. ¿Qué quiero decir? Si usted tiene ganas de ir ahora mismo a comerse el pollo que más le guste de la ciudad, y usted hoy domingo sabe que saliendo de la iglesia va a ir a comprar ese pollo asado, y usted llega a la pollería y ve que en la pollería le dicen: oiga, fíjese que sí tenemos, pero vamos a tener su pedido dentro de 45 minutos. Gracias. No, espero. Cuando estamos manejando y estamos en el semáforo, y el semáforo de enfrente, que está a punto de cambiar para que nos dé el verde, empieza apenas su primer parpadeo en ámbar. Ni siquiera se ha puesto el verde. O cuando rebasas, ves que te rebasa un carro, o se te mete un carro y ve que va, o tú te le metes a alguien y vas enchanclado para dejar el carro que venía adelante bien lento, y llegas al próximo semáforo y ves que el que dejaste allá, según tú, se te para enfrente. ¿Estamos aquí? Una de las cosas de los salmos más extraordinarias es que se escriben luego de haber pasado por las experiencias. Es decir, cuando David escribió el Salmo 40 no estaba en medio del pozo. O sea, ¿cómo vas a escribir en medio del pozo? Lo que me gusta de los salmos es que los inspiró el Espíritu Santo después de que ya pasaron sus problemas, sus pruebas. Por eso no tenemos ningún problema con hablar de regresar al versículo 3 y luego al versículo 1, porque el orden no interesa. ¿Sabe por qué? Porque se escribieron después del momento. ¿Estamos aquí? Así es que esperar es una palabra que no está en nuestro diccionario. No está. ¿Sí? Si tenemos que entender eso. ¿Sabe por qué? Porque es parte de la bendición del sufrimiento que Dios quiere que aprendamos a esperar. Es parte de la bendición del sufrimiento. Pero existen dos tipos de espera: la espera con desilusión y la espera con fe. Porque usted puede esperar pero desilusionado. ¿O no le ha pasado? Bueno, pues ya vamos a esperar que el Señor haga la obra. Eso es una espera con desilusión. Pues estoy esperando, pues ya cuando Él, ya me di por vencida, ya me di por vencido, ya que Él, como dicen los hermanos, como dice el pastor, que Él hará su obra después, ya. Eso es una espera que no debería estar en tu cabeza. Ahora, está la espera con fe. ¿Estamos aquí? Y aquellos que saben esperar con fe, ¿sí? Son aquellos que verdaderamente son esos hijos de Dios que tienen la capacidad de poder esperar aunque les esté lloviendo sobre mojado. Porque están esperando con fe. Porque dice la palabra que eso es la fe. Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que sé. De lo que sé, espera. Así es que cuando usted dice que tiene fe, usted tiene que estar enterado de que si usted tiene fe, usted tiene que esperar hasta que Dios responda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces entiendo que la fe es esperar algo
creyendo certeramente que va a ocurrir aunque mis ojos no lo estén viendo. Es decir, estoy en medio del sufrimiento, estoy en el pozo de la desesperación, sí, pero voy a salir de este pozo. Estoy en medio del fango, del pantano, del lodo cenagoso, sí, pero tengo a mi Salvador que me va a sacar de esto. Estoy en medio de mi problema de familia, de salud, de lo que usted le quiera decir, sí, pero va a venir a rescatarme el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, tenemos que tener esa capacidad de permanecer esperando con fe, no desilusionados. Salmo 130. Salmo 130. Versículo 5. Mire lo que es esperar en Dios. Véale, póngale atención acá. Si tiene su Biblia, véalo ahí. Pero los que no tengan, pónganle atención acá. Salmo 130. Esto es esperar en Dios. Mire. Esperé yo a Jehová. Mire cuántas veces dice espero. Esperé. Espero y esperé. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Verso 8. Y él redimirá a Israel de todos. Esto es esperar en Dios. ¿Se dio cuenta cuántas veces dice esperé, 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 esperé? Pero a nosotros nos cuesta trabajo esperar, porque no nos hemos dado cuenta que en la soberanía de Dios Él ha permitido lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, porque de otra manera no te hubieras acercado. ¿Se da cuenta? Cuando el hoyo, hermanos, está oscuro, cuando el pozo está oscuro y no ves esperanza, clamamos y la fe nos ayudará a esperar con paciencia. Espera con paciencia. Espera con paciencia. Él va a hacer la obra, Él obrará en tu favor, Él lo hará en ti. Pero vamos, tenemos que cooperar con fe. Señor, yo tengo fe en ti, yo quiero esperar. Si tienes fe es porque vas a esperar en Dios. Pero ¿sabes algo? Pastor, ¿de qué se trata esperar? ¿De qué se trata esperar? ¿Es una espera estática de esperar nada más, venir a la iglesia y ya irme a mi casa y esperar a que Dios haga? No, no es eso, no es eso. ¿Sabe cuál es la manera de esperar en Dios? Cuando tú estás creyendo firmemente en cada una de las promesas que Él te ha hecho. Eso te ayuda a esperar. Las promesas de Dios son la premisa que te permite esperar que Dios intervenga en tu situación. ¿Estamos aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conocer las promesas de Dios, porque lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Debemos esperar en las promesas de Dios, porque Él, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Pastor, pero a mí ningún profeta me ha impuesto las manos y me ha dicho: el Señor me dijo que yo te dijera que esto, que va a hacer esto con tu casa, con tu familia, con él. No hay, o sea que no hay promesa para mí. Hermanito querido, hermano amado, hay miles de promesas en su palabra que no son para mí nada más, que son para todos aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios en sus vidas. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿qué dice acerca de eso? ¿Qué dice acerca de eso? Que hay propósitos para aquellos que han sido llamados de parte de Dios. ¿Y quién es un llamado de parte de Dios? Eres tú. Yo soy un llamado. Dios te llamó. Pastor, pero ¿a poco así me llamó Dios? Así te llamó con ese problema que estás viviendo. Así te hizo acercarte. Así te hizo un llamado. Así. Por eso Pablo decía que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios, conforme al propósito con que han sido llamados.
¿Se da cuenta? Debemos conocer las promesas de Dios. Hay promesas en la Biblia que usted debe de conocer, porque cada vez que usted venga la incredulidad a querer tomar su mente, usted le saca una promesa y dice: no, hay promesas de Dios para ti y hay promesas de Dios para mí. Punto número 4, y ya comienzo a terminar. Eso digo yo. El rescate del rey. ¿Está listo? Dile al que está a tu lado: no te duermas. El rescate del rey. Vamos a regresar al Salmo 40, versículo 2, la otra mitad del versículo 2, porque leímos pacientemente, leímos: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ahí mismo, versículo 2, Salmo 40. ¿Qué dice? Puso mis pies sobre ¿qué? Sobre peña, ¿verdad? Y enderezó mis pasos. El rescate del rey. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Les pregunto, ¿qué hizo Dios con el rey? ¿Qué hizo Dios? Lo rescató y lo liberó. Lo sanó. Sí. Al que acababa de decir: pacientemente esperé en Jehová. Al que acababa de decir: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Dice él, el salmista dice: sí, estuve en un pozo desesperado, estuve muy angustiado, estuve muy adolorido, estuve en un pantano del que sentía que no podía salir. Pero no fue para siempre, porque vino al rescate del rey. El rey puso mis pies sobre peña. ¿Dónde estaba el rey? En un pozo. ¿En dónde más? En el lodo cenagoso, pantanoso. Así se sentía al menos. ¿Y dónde lo puso Dios? ¿Dónde lo puso? Sobre peña. Pastor, ¿qué significa sobre peña? Lo puso sobre una roca. Esa es la peña, una roca. Lo sacó del pozo. ¡Pum! Y le dijo: aquí párate, porque aquí ya no te vas a hundir. Aquí ya no va a haber más oscuridad. Aquí ya no te vas a sentir desesperado. Párate aquí, aquí te tengo, aquí te pongo, aquí te cuido, aquí vas a estar bien, aquí voy a enderezar tu camino, aquí yo ya te rescaté, ya eres libre, ya estás rescatado. Les pregunto, ¿hay diferencia o no hay diferencia entre lodo cenagoso y peña? ¿Hay alguna diferencia? Abismal, 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 una diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Si él se sentía en un hoyo y ahora está sobre una roca, Rey David, explícanos qué te pasó, cómo fue, cómo lo hizo, de qué manera te sacó. La pregunta es: ¿cuál fue el rescate, David? ¿Cuál fue el rescate? ¿Qué Dios hizo por ti? ¿Cómo Dios te liberó? ¿Cómo le hiciste para salir de esa desesperación? ¿Cómo le hiciste para salir de esa angustia? ¿Qué fue lo que te trajo paz? ¿Qué fue lo que te rescató, David? Dinos. ¿Sabe qué hizo Dios? Ordenó sus pensamientos. Le quitó la venda de los ojos. Lo hizo entender sus circunstancias. Lo hizo entender su situación. Hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces el rescate que Dios va a hacer sobre tu vida, Dios te va a rescatar, ¿sabes cómo? En tu cabecita, en lo espiritual, en lo que verdaderamente va a hacer que vuelvas a sonreír, en lo que va a hacer que vuelvas a clamar, en lo que va a hacer que vuelvas a levantarte. Es una ayuda en la lucha entre la fe y la incredulidad. Es una lucha entre fe y incredulidad. Hermanos, incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? El hoyo de la desesperación. ¿Y qué es la fe? Descanso, la roca, la peña,
es Cristo. ¿Estamos aquí? El verdadero rescate de Dios para tu vida, el verdadero rescate que Dios va a hacer sobre ti, no es físico, es emocional, es espiritual, es por dentro y no depende de lo externo, no depende de lo que tus ojos ven. Por eso ves que no hay respuestas, por eso, porque tú estás esperando un milagro físico, un milagro afuera, estás esperando el dinero, estás esperando el curandero que lo vaya a hacer, estás esperando eso, y mientras esperes eso, esos son reflejos de incredulidad. Entiende, Dios te quiere rescatar, pero te quiere rescatar primero del alma, primero del espíritu. Quiere que tus emociones se arreglen, que confíes en Él, que Él es soberano, que pase lo que pases, que vivas lo que vivas, Él está en control de tu circunstancia, que no te ha dejado y que no te dejará y que no te desamparará y que no se va a olvidar de ti y que no se ha olvidado de ti. El gozo no viene cuando Dios renueva el obstáculo. El gozo viene cuando Dios renueva nuestra fe. El rey estaba en un hoyo de desesperación, lodo cenagoso. Vino Dios y alcanzó una experiencia espiritual ese hombre, pero impresionante, nunca antes vista. De verdad, de estar en el hoyo de la desesperación, David alcanzó una experiencia espiritual, hermanos, impresionante, a tal grado que el versículo 5, mire lo que dice ahí mismo, versículo 5: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, wow, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo ni siquiera enumerarlos, Señor. El mismo hombre que hace 3 versículos estaba en el hoyo, estaba en el lodo, estaba en la oscuridad, estaba en la desesperación. El mismo hoyo, el mismo hombre, ahora él está diciendo: Señor, estoy impresionado de ti. Eres tan grande que no hay manera humana en que yo pueda agradecer lo que tú has hecho por mí. No hay manera, aun si yo quisiera pararme a contarle a las personas, no sabría por dónde empezar, porque después de que estaba en el hoyo, porque después de que estaba desesperado, empezó la bendición a llegar y no sabía de dónde venía, si del norte, si del sur, si del este, si del oeste. No supe cómo, no supe de dónde, no supe a qué hora, no supe cuándo. Fue un de repente, no puedo contar. Estoy maravillado, estoy totalmente confiado, agradecido contigo. Momento, les pregunto: ¿será que ese mismo Dios que él menciona que lo rescató y de sus grandes maravillas en el versículo 5 estaba con él en el versículo 1 cuando estaba en el pozo? Les pregunto, ¿será que estaba ahí? ¿Será que estaba en el lodo cenagoso también él? ¿Será que estuvo siempre con él? Les pregunto, ¿será que podía verlo? ¿Será que podía ver a David, él cómo lloraba y cómo se entristecía y cómo emocionalmente estaba mal? Claro que sí. Nada más que el problema, ¿sabe cuál era? El problema no era Dios, el problema era David. El problema es que David no podía verlo. Sus ojos estaban nublados, sus oídos estaban tapados. No veía el problema. David veía el problema, no veía al Dios que estaba con él. No lo podía ver, no lo podía contemplar, porque Dios con toda su grandeza estuvo siempre allí, pero él no lo podía ver. Pero Dios abrió los ojos del salmista David, abrió los ojos del rey. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que nuestra apreciación es incompleta. Ese es el problema de nosotros, que nuestra apreciación de las cosas es incompleta. ¿Sabe por qué? Porque la desesperación bloquea nuestra capacidad espiritual. ¿Sabías eso? La desesperación bloquea la capacidad espiritual. La desesperación lo hace. El desespero te bloquea.
Por eso no quieres comprender que donde estás viviendo ahora, que lo que está pasando a tu alrededor, ahí está Dios. Señor, pero yo no lo veo. No lo ves porque te levantas pensando en tu problema, te acuestas pensando en tu problema, desayunas pensando en tu problema, comes pensando en tu problema, cenas pensando en tu problema, vas al trabajo pensando en tu problema, vas a donde vayas pensando en tu problema. Tu vida es tu problema, tu mirada está en tu problema, tus pensamientos están en tu problema. ¿Cómo vas a ver a Dios? ¿Cómo vas a contemplar que Él está ahí? ¿Cómo lo vas a hacer si toda tu vida está priorizada en tu problema? Dios nos rescata de nosotros mismos. Gracias al Señor. Dios nos rescata de nosotros mismos. Porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dice una ilustración que un hombre se subió a un barco para transitar por un viaje en barco durante varios días. Pero el barco sufrió un naufragio. Iban muchas personas en ese barco. De repente el barco golpeó, no sé exactamente lo que sucedió, pero el barco sufrió un naufragio. Y ese hombre fue el único que sobrevivió a ese naufragio. Se pudo subir a un pedazo flotante y logró llegar a una orilla de una isla desierta. Y este hombre, cuando llegó a tierra, ve que no hay nadie a su alrededor, ve que solo hay árboles, y entra y diciendo, quejándose: ay Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? Y lloraba y quejándose y murmurando por las situaciones y todo, hasta que él tuvo que aprender a sobrevivir en una isla desierta. Tuvo que aprender a hacerlo, comiendo de lo que podía, bebiendo de aguas de cocos que había ahí, bebiendo lo que usted muchas veces ve en una película, o si usted le quiere poner así. Pero un día hizo una chocita y dijo: pues ya, si voy a estar aquí en medio de este lugar hasta que yo pueda, hasta que la vida me lo permita, hasta que yo pueda respirar, voy a tener que hacerme una casita aquí. Agarró hojas de palmas, hizo su chocita y todo lo que usted, bueno, ya se imagina. De repente se le empezaron a terminar, hermanos, las provisiones. Vio que ya había acabado con todo lo que estaba a su alrededor y ya no había más. Hasta que un día se levanta y, quejándose y enojado con la vida, se va caminando por toda la orilla a ver si podía encontrar algo más que pudiera comer, a buscar un poco más lejos de donde él había puesto su choza. Y fue, avanzó quizás 3 kilómetros, 2 kilómetros caminando, y encontró y trajo lo que pudo en sus manos. Y cuando él empieza a llegar a donde está su chocita, ¿verdad? Ve que la chocita estaba ardiendo en fuego. O sea, súmele que el hombre ya estaba enojado con Dios. Súmele que el hombre ya estaba enojado con la vida. Súmele que el hombre ya estaba enojado con todo lo que, y quejándose todos los días y todo, ¿verdad? Y de repente llega a donde estaba su chocita y la ve que estaba ardiendo en fuego la choza. Se enojó y empezó a gritar y decir: ¿por qué me haces esto? No te bastó con lo que sucedió. Ahora estoy aquí solo en medio de este sufrimiento. Estoy viendo qué comer. Estoy aquí. No te apiadas de mí. No te apiadas de mi situación. No ves lo que estoy viviendo. Y hasta que de tanto llorar el hombre se quedó dormido. Se quedó dormido. La choza estaba hecha cenizas. Cuando de repente, mientras él dormía, tirado allá en la arena, se empiezan a escuchar helicópteros. Y los helicópteros comienzan a bajar los rescatistas y despiertan al hombre y le dicen: hey, amigo, hemos venido por ti. Hemos venido a rescatarte. Hemos venido a buscarte. Y los rescatistas: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y ya cuando lo suben al helicóptero, ya para llevarlo a tierra, a su casa, les pregunta: oigan, ¿cómo me encontraron? ¿Cómo le hicieron? Porque yo llevo ya tiempo aquí. ¿Cómo me encontraron? Los rescatistas le respondieron: el humo, amigo. El humo.
Gracias a que tu choza se quemó, pudimos venir a tu rescate. El humo, amigo. ¿Sabe qué quiero decirte esta mañana con esto? Que a veces Dios permite humo en tu vida. Que a veces Dios permite que la choza se te haga trizas y cenizas. Que a veces Dios permite que ese humo pueda quemar tu choza espiritual, en la que ya has dicho: yo ya no tengo salida, yo ya no tengo. ¿Sabes para qué lo permite Dios? Para venir al rescate por ti, para salvarte a ti, para salvar a tu familia, para salvar tu vida, Así es que no te quejes cuando la choza se esté quemando. No te quejes cuando haya humo en tu vida. No te quejes, porque yo no dudo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de repente vas a empezar a escuchar helicópteros espirituales que van a venir a tu rescate, que van a venir a buscarte, y te vas a preguntar: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue? Y el Padre te va a responder: gracias al humo que permití que viniera sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, para poder venir a rescatarte. Termino con esto: el canto del Rey. Versículo 3. Cayó en el pozo de la desesperación, lodo cenagoso, clamó, Dios lo rescató, lo puso sobre peña, lo puso sobre la roca, enderezó su camino. ¿Se da cuenta? Enderezó su camino, enderezó sus pensamientos, le hizo regenerarse, entender, amar a Dios, entender a Dios. ¿Y qué le queda a una persona que ha comprendido la magnitud de la gloria de Dios sobre su vida? ¿Qué puede hacer? ¿Le vas a pagar a Dios algún día por lo que Él puede hacer por ti? Claro que no. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a vuestro Dios. Cántico nuevo. Porque el Rey en esta experiencia visualizó una realidad de Dios que nunca había visto. Descubrió bellezas de Dios que él no había experimentado nunca. Y esa es la bendición de esperar. Esa es la bendición de estar confiando, porque el esperar convierte el clamor en alabanza. El esperar convierte las lágrimas en alabanza. El esperar convierte tu sufrimiento en cántico. El esperar convertirá tu pozo desesperante en un cántico de gratitud al Rey por lo que habrá hecho por ti. Y esto es un milagro. Eso verdaderamente es un milagro. Cuando tú puedes decir: gracias, Padre, porque cuando fui afligido aprendí mucho, te conocí verdaderamente, pude saber que tú eres soberano, que tú eres mi Rey, que tú no me dejas, que tú no me dejarás, y que tú lo que prometiste lo has de cumplir. Hermano, la bendición es que ames más a Dios, es que confíes más en Dios, es que dependas más en Dios. Esa es la bendición de los sufrimientos. La pregunta es: ¿lo que tú estás viviendo te está acercando más a Dios? ¿Te estás acercando más? ¿Tu vida espiritual ha cambiado? ¿Oras más? ¿Dependes más de Él? ¿Comprendes más lo que está ocurriendo? ¿Sabes que Él va a venir en tu rescate? ¿Sabes que Él vendrá? ¿Sabes que lo que ha prometido lo va a cumplir? ¿Lo tienes en tu corazón verdaderamente? Porque si no es así, esta mañana es el momento de que Él enderece tu camino. Esta mañana es el momento de que dejes de confiar en todo lo que te ofrece, en todas las soluciones. Entonces, entiéndelo. Este problema, esta situación no es natural. Es una situación espiritual, es una situación emocional. Él fue el que permitió esto para tocarte el hombro y decirte: has sido llamado por mí a mi camino. Has sido llamado porque te amo, porque sé que de otra manera
Tu Dios es verdadero, porque cada vez que haces algo para Dios, cada vez que escuchas, te veo hambriento, veo que oras, veo que lees, veo que esto, veo que el otro, veo que adoras, vas a la iglesia, estás en todo. Quiere decir que Dios está haciendo algo en tu vida. Quiere decir que Dios está, y encima vienes aquí y a pesar de lo que vivimos, estás sonriendo, estás feliz, estás dándonos confianza de que también sigamos a tu Dios. Entonces de esa manera Dios cumplirá con tus generaciones también. Y cuando vengas a ver, la puerta no se abrirá y entrarás solo ni entrarás sola. Vendrá atrás de ti tus hijos, tus nietos y todas las generaciones que vengan detrás de ti para adorar. Y cuando ellos estén en un momento difícil, van a poder decir: hey, recuerden que el Dios de mi padre, que el Dios de mi madre, Él lo rescató de un pozo de desesperación. Clamemos a ese Dios, porque Dios rescata, porque Dios libera, porque Dios puede hacerlo. Clamemos a ese Dios. Póngase sobre sus pies. Disculpe el tiempo, pero en esta iglesia el pastor predica entre 1 hora, 1:10. Aquí no predicamos 20 minutos ni 30 minutos. Sean todos bienvenidos a Aliento de Vida. Versículos 16 y 17. Leámoslo todos juntos. Miren lo que dice. Salmo 40, versículos 16 y 17. Y empezamos a adorar a Dios esta mañana. Miren lo que dijo el rey David. Miren lo que sucede ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, ¿quién está diciendo esto? No era el que estaba en el desesperado. Le pregunto, ¿era o no era? No era el que estaba en el hoyo. No era el que estaba en el pozo. No era el que clamó y Jehová lo oyó. ¿Qué está diciendo ahora? Gócense y alégrense de ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, que Jehová sea enaltecido. Verso 17. Aunque afligido y Ay. necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ay, Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu palabra, amado Rey. Afligido, dice David, y necesitado. Afligido yo y necesitado. Pero aún en medio de la aflicción, dice David, yo he aprendido que mi Padre no deja de pensar en mí. No va a dejar de pensar en mí. No va a dejar de pensar en ti. No dejará de pensar en ti. No se ha olvidado de ti, ni se olvidará nunca de ti. Él quiere derribar las vendas que no te dejan verlo. Contempla a Dios en medio de tu aflicción. Ese hombre del naufragio no contempló que de todos los que se murieron, él fue el único que quedó vivo. Aún en esos detalles deberías de contemplar a Dios. Sobreviviste una pandemia. Sobreviviste un COVID bien fuerte que a lo mejor te pudo haber dado. Sobreviviste a otras enfermedades que a lo mejor tienes. Sobreviviste un accidente. Sobreviviste a eso, donde las probabilidades de tu muerte pudieron ser muchas. Pero hoy estamos afanados en que venga el milagro físico. Yo quiero ver la mano de Dios. ¡Ey! Ya estás respirando. Haga conmigo. Eso es un milagro. Apláudele a tu Rey. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Que puedes respirar. Y si estás aquí hoy, es porque sus misericordias te alcanzaron. Él quiso que hoy despertara. Porque si Él no quiere, no despiertas. ¿Lo sabías? Que si Él no quiere, tú mañana no despiertas. Pero estás aquí porque las misericordias de Dios te alcanzaron. Amado Señor, yo bendigo a esta iglesia, bendigo a este pueblo, bendigo a cada uno de los que están aquí esta mañana. Yo oro porque esta palabra pueda ser sobre tu vida un nuevo tiempo para que comiences a contemplar a Dios en medio de los momentos difíciles que tú puedas atravesar. Acuérdate de David, acuérdate de todo lo que él vivió, acuérdate de lo que él pasó, pero clamó y Jehová lo sacó del hoyo de la desesperación. Y si lo hizo con él, lo va a hacer contigo.
bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo todo lo que tú hagas esta semana, tu trabajo, bendigo a tus hijos, bendigo todo lo que tú hagas, que todo lo que tus manos toquen sea para prosperidad emocional, financiera, en tu mente, en tu alma, de todo lo que tú necesites, que Dios te bendiga. Y que esta semana sea una semana donde tú puedas ver a Dios en medio de tus sufrimientos. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, bendícela y que quede sellada en la profundidad del corazón de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús, amén y amén. Dele un aplauso a Dios. Dele un abrazo a alguien que no vino con usted, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Dele la mano y dile gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios responderá. Dios lo hará, Dios lo hará. Si lo hizo con David, Dios lo hará contigo. Si lo hizo con David, Dios lo hará con nosotros.